Disglosia lingual. Es la alteración de la articulación de fonemas por un trastorno orgánico de la lengua. La rapidez, exactitud y sincronismo de los movimientos de la lengua son muy importantes para la articulación. La lengua es el órgano activo de la articulación de los sonidos y precisa de una extraordinaria sincronía de sus movimientos durante el habla. Anquiloglosia o frenillo corto. El frenillo lingual se trata de un repliegue de la mucosa que va desde la base de la boca hasta la lengua a nivel de su línea media, en su cara inferior. Este repliegue puede ser solo, mucoso, fibroso e incluso muscular, pudiendo sujetar la lengua a la base de la boca. El tamaño de la lengua en el nacimiento varía mucho de un niño a otro. La punta de la lengua es relativamente muy corta. El frenillo parece por ello llegar a la punta de la lengua. Sin embargo, el niño puede mover la lengua entre las encías y bien sacarla fuera de la boca. El frenillo lingual corto solo puede ocasionar un rotacismo en la R apicolingual. Es de presentación muy rara, se suele ver 1 en cada 10.000 dislálicos. Algunos de los frenillos evolucionan favorablemente y no dan problemas en los niños, pero otros son causa de dificultades para lactar adecuadamente o se asocian a dificultad para pronunciar algunas consonantes, sobre todo la R cuando el niño se hace mayor. Cuando existe frenillo lingual, puede ser aconsejable una intervención quirúrgica según el caso, pero a veces no es necesario recurrir al quirófano, ya que con una actuación logopédica que consista en el entrenamiento del control motor, que facilite la motilidad suficiente a la lengua para poder adaptarse a las posiciones cambiantes necesarias en la producción verbal. Si fuera necesaria la intervención, no deberá realizarse nunca antes del año de edad, mejor entre los 2 o 3 años de edad, pues puede tener problemas de hemorragia, infección o que deje un tejido cicatricial residual. Parálisis unilateral de la lengua. Se puede presentar parálisis de la lengua por lesión del nervio hipogloso. Las parálisis por lesiones directas de la lengua son relativamente frecuentes en épocas de guerra, en la vida civil a causa de accidentes o consecuencia de resecciones por cáncer. La parálisis unilateral del hipogloso provoca alteraciones en los fonemas D, T, L y S. También puede ser la causa de un sigmatismo lateral funcional. La R desaparece en todos los casos y es sustituida por un labdacismo lateral. Los sonidos linguales posteriores G y K pueden ser dificultosos. Parálisis bilateral de la lengua. La parálisis bilateral de la lengua puede ser producida por la esclerosis lateral amiotrófica, la parálisis vulvar, la parálisis pseudovulvar, etc. La parálisis bilateral del hipogloso produce una alteración más seria en el masticar y en el hablar. La lengua permanece inmóvil en el suelo de la boca. Casi todos los fonemas quedan desdibujados, especialmente D, T, L, S, Y, G, K, E. Las heridas de la punta de la lengua producen la misma sintomatología que las parálisis del hipogloso, especialmente el sigmatismo. Lengua bífida. Se conoce como lengua de serpiente. Las estructuras linguales laterales crecen rápidamente para cubrir el tubérculo impar para formar los 2/3 anteriores de la lengua. Cuando se perturba este proceso, la punta de la lengua se divide longitudinalmente, dando lugar a una hendidura, lengua bífida. Es una alteración rara, al parecer como resultado de falta de fusión de las mitades laterales del órgano. La lengua hendida parcial es más común y se manifiesta por un surco profundo de la línea media de la superficie dorsal de la lengua. La división de la lengua puede dañar el habla, el sentido del gusto y causar insensibilidad. Fulguración lingual. Esta lesión se produce alrededor de los 12 meses de edad. Es relativamente frecuente por introducir la punta de la lengua en un enchufe eléctrico, debido a la humedad que ésta produce. Una descarga eléctrica quema la punta de la lengua que a los pocos días se producen serias hemorragias. Luego queda una pérdida de sustancia y una cicatriz que dificulta la articulación de los siguientes fonemas,
S, L, O, líquidas, y la R con educación puede desaparecer estas dislalias. El pronóstico es bueno. Los ejercicios logopédicos pueden acelerar la natural recuperación. Glosectomía. La pérdida de sustancia puede ser por desprendimiento de escaras, por quemaduras, por mordedura del propio sujeto por accidente o amputaciones quirúrgicas, generalmente por cáncer. La porción amputada puede ser la punta de la lengua, una mitad. Es la hemiglosectomía o toda la lengua, una glosectomía total. El sonido de las vocales está cambiando por alteración a la cavidad de resonancia y el de las consonantes por las alteraciones de la movilidad de la lengua. En la hemiglosectomía se puede hacer una acción compensadora por la mitad de la lengua que queda. La pérdida de una gran porción de la lengua produce una intensa desfiguración del habla. La D suena como G, la T como K, la L como J. Incluso existe dificultad para emitir las vocales E, I. La pérdida total de la lengua produce una dificultad intensa para la emisión del habla, pero no la mudez. Macroglosia. La lengua puede estar exageradamente aumentada de tamaño fundamentalmente por dos razones, o porque se ha instaurado un proceso patológico intrínseco en la musculatura lingual, como puede ser un proceso tumoral, o por un proceso infeccioso inflamatorio. Glositis. Existe también la denominada macroglosia esencial, que se trata de una pequeña hipertrofia simple de la musculatura estriada de la lengua, y casi siempre constante en niños con síndrome de Down y en algunos oligofrénicos. Esta lengua voluminosa se acompaña con una textura rugosa y aframbuesada de su mucosa. La presión constante de la masa lingual hace inclinar hacia adelante los dientes separándolos, obligándolos a tener la boca abierta, lo que ocasiona también la cialorrea. La articulación de los fonemas está alterada en su precisión y rapidez. Microglosia. La microglosia es una malformación de la anatomía de la lengua que hace que ésta tenga un tamaño más pequeño de lo normal en relación con el resto de estructuras de la cavidad oral. La microglosia es una alteración que no tiene implicaciones genéticas, por el contrario, su origen es congénito. Además de caracterizarse por una lengua pequeña, la microglosia provoca unos huesos maxilares pequeños, estrechos y poco desarrollados. Este escaso decrecimiento de los huesos maxilares, maxilar superior y mandíbula, se debe a la falta de estímulo de la lengua. Es decir, al ser esta pequeña no ejerce presión sobre los huesos, por lo que no contribuye a su expansión. Su lenguaje y deglución no están afectados. Lo habitual es que estos problemas se produzcan entre la cuarta y la octava semana de gestación y se deban a algunos de los siguientes factores, como por ejemplo uso de determinados medicamentos como sedantes o corticoides, infecciones virales e intoxicaciones. Glosoptosis es la caída de la lengua hacia la laringe, acostumbrada a ir acompañada de otras malformaciones bucales y crear serias dificultades respiratorias. El pronóstico de las logopatías por lesiones linguales es en general bueno. Las lesiones que afectan al cuerpo de la lengua producen disglosias más severas. La musculatura lingual indigna o los muñones musculares restantes después del traumatismo pueden reforzarse con tratamientos eléctricos, masajes de gimnasia activa, etc. Las intervenciones quirúrgicas solo deben ser indicadas y existen otros problemas o dificultades además de los logopédicos. El labio inferior puede suplir la función D, T, I, N. El soplo dirigido convenientemente contra los incisivos que puede suplir el fonema S, K, N, G, X. Pueden ser formadas entre los epiglotes y la laringe. La R puede sustituirse por rotacismo sepritante entre el laringeo y el faringeo.